Hola a todos, vamos con el video 3 de Taylor, ¿sí? En el último ejemplo del video 2, nos habíamos encontrado con esta situación, ¿no? F' de 1 daba 0, F segunda de 1 daba menos 16, o sea, teníamos una función de la cual habíamos podido averiguar estos datos, y entonces, como que al tener derivada primera 0, eso significa tangente horizontal, ¿sí? Y que la derivada segunda fuera negativa, significaba que la concavidad era negativa, concluimos de eso que la función tenía un máximo relativo en a igual a 1. ¿Sí? La idea es profundizar un poquito sobre esto, ¿no? Tratar de justificarlo un poquito mejor, para poder utilizar algo parecido en otros casos más complicados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente observación. Estamos siempre ante una función que está en las hipótesis del teorema de Taylor, entonces cumple esto, ¿no? El desarrollo de Taylor de la función f de x es este que está acá. ¿Sí? Entonces, veamos un primer caso. ¿Tá? Si la derivada primera en a vale 0 y la derivada segunda en a es distinta de 0, o sea, justamente la situación que se nos dio en el ejercicio de la clase del video anterior, ¿sí? Podemos hacer lo siguiente. Este f de a lo voy a pasar restando para el otro lado. Este término que está acá va a desaparecer, porque f' de a es 0, ¿sí? Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que f de x menos f de a, ¿no? Este f de a dijimos que lo pasamos restando, este quedamos en que desapareció, porque f' de a era 0, así que el primer término que nos va a quedar es este, 1 sobre el factorial de 2, la derivada segunda en a por x menos a al cuadrado, más, y así sucesivamente hasta el resto. Y acá vamos a usar otro resultado que vimos en el video anterior, que era que cuando teníamos suma de infinitésimos de distinto orden, el importante, el principal, era el de menor orden. ¿tá? O sea, suma de infinitésimos de distinto orden era equivalente al de menor orden. ¿tá? Está claro que cuando x tiende a a, cada uno de estos sumandos, ¿no? Esto tiende a 0, esto también, todos tienden a 0. O sea que son todos infinitésimos, y el de menor orden, en este caso, es este que está acá. ¿Sí? Que estoy seguro que no desapareció porque estamos en el caso en el que la derivada segunda no era 0. Así que este no desapareció. Este es el de menor orden. ¿Sí? Entonces, de esta igualdad concluimos que como este es el de menor orden, f de x menos f de a es equivalente a 1 sobre el factorial de 2 por la derivada segunda en a por x menos a al cuadrado. ¿tá? Eso cuando x tiende a a. ¿Sí? Entonces, si dos funciones son equivalentes en un punto, en un entorno de ese punto, estas dos funciones tienen que tener el mismo signo. ¿tá? Recordemos que ser equivalente significaba que el límite del cociente daba 1, ¿tá? O sea que para que el límite del cociente dé 1 no puede ocurrir que cerca de a el signo de estas dos funciones sea distinto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así que, de que sean equivalentes, podemos concluir que en un entorno de centro A, el signo de f de x menos f de a, de esta función, es igual al signo de la otra función. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa con el signo de esta otra función. Fíjense que por un lado tenemos x menos a al cuadrado. ¿tá? Entonces, que este exponente sea par, ¿tá? hace que x menos a al cuadrado, nosotros ya sabemos que es mayor o igual a 0. Así que este factor es mayor o igual a 0, este otro factor es mayor estricto a 0, así que el signo de toda esta expresión depende exclusivamente de este factor, del f segunda de a, ¿sí? Que es un número que nosotros sabemos que no es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos dos situaciones. Primer caso, si este número es mayor estricto que 0,
esto es positivo y esto es mayor o igual a 0, todo este producto va a ser mayor o igual a 0 y por lo tanto este también. F de X menos F de A va a ser mayor o igual que 0, siempre trabajando en un entorno, ¿no? En el entorno en el que sabíamos que los signos eran iguales. Entonces, si f de x menos f de a es mayor o igual que 0 en todo x del entorno, eso no es otra cosa que la definición de mínimo relativo. ¿Sí? Porque fíjense que si nosotros este f de a lo pasamos sumando para el otro lado, nos queda que el f de a es más chico, es menor o igual que el f de x, cualquiera sea el x del entorno. O sea que el f de a es el más chico de todos, y esa es la idea de mínimo relativo. Es el más chico dentro de un entorno, ¿no? Segundo caso, si f segunda es negativo, si este factor es negativo, lo estábamos multiplicando por este que era positivo y por este que era mayor o igual a 0, entonces ahí f de x menos f de a va a ser menor o igual a 0. ¿Sí? En todo x del entorno. Bueno, entonces en este caso el f de a va a ser mayor o igual que el f de x para todo x del entorno, va a ser el más grande en el entorno, y entonces la función tiene un máximo relativo. ¿Está? Que esta segunda situación fue justamente la de nuestro ejercicio, ¿no? ¿Sí? Nosotros en nuestro ejercicio teníamos que la derivada primera era 0 y la derivada segunda era negativa, o sea que estábamos en este caso. ¿Está? Y por eso llegamos a que ahí había un máximo relativo. ¿Está bien? Vamos a ver un segundo caso, ¿no? Así que si la derivada primera es 0 y la derivada segunda no es 0, tenemos estas dos posibilidades. Si es positivo, es mínimo, y si es negativo, es máximo. ¿Está? Vamos ahora a ver qué pasa si esta es 0 y esta también es 0, ¿no? Vamos a un caso 2, siempre partiendo del desarrollo de Taylor, en donde la derivada primera es 0, la derivada segunda también es 0, y la derivada tercera no es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que si la derivada primera es 0, este término va a desaparecer, igual que hoy, pero ahora la derivada segunda también es 0, así que este otro sumando también va a desaparecer. ¿Sí? Así que cuando pasemos el f de a restando, nos va a quedar que la diferencia entre f de x y f de a, o sea, el incremento de la función en a, ahora va a ser igual a 1 sobre el factorial de 3 por la derivada tercera de a por x menos a al cubo, más, y así sucesivamente hasta el resto. ¿Sí? Este sabemos que no vale 0 porque la derivada tercera habíamos quedado que era distinta de 0, ¿no? ¿Está? Así que de todos los sumandos, de los que nos quedan, sabemos que este es el de menor orden. ¿Está? Por lo tanto, toda esta suma es equivalente a ese primer término. ¿Está? Así que concluimos que f de x menos f de a es equivalente, cuando x tiende a 1 sobre el factorial de 3 por la derivada tercera en a por x menos a al cubo. ¿Está bien? O sea que hasta acá, más o menos la misma historia que en el caso 1, ¿no? Llegamos a un equivalente del f de x menos f de a. Y si son equivalentes, al igual que en el caso 1, podemos asegurar que en un entorno de centro A, el signo de estas dos funciones van a ser iguales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá es donde empiezan las diferencias con el caso 1, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahora tenemos x menos a al cubo, ¿no? Hoy teníamos x menos a al cuadrado, ¿no? Entonces, x menos a al cubo, que el exponente sea impar, hace que el signo de esto cambie, ¿no? Cuando x es más grande que a, esto va a dar positivo, y cuando x sea más chico que a, esto va a dar negativo. ¿Sí? Así que no es igual que el caso 1, ¿no? El signo de x menos a al cubo cambia en a. ¿Sí? Por lo tanto, el signo de f de x menos f de a, en cualquier entorno de centro A, va a cambiar. ¿Sí? O sea que en cualquier entorno de centro A hay x que tienen imagen más grande que f de a y hay x que tienen imagen más chica que f de a.
¿sí? Así que no cumple ni la definición de máximo relativo ni cumple la definición de mínimo relativo, ¿sí? Entonces, a pesar de que era un candidato, porque la derivada primera era 0, concluimos que la función no va a tener un extremo relativo en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? La función no presenta un extremo relativo. ¿Sí? Fíjense, podríamos seguir haciendo más casos, ¿no? Caso 3, que la derivada primera sea 0, la derivada segunda sea 0, la derivada tercera sea 0 y recién la cuarta sea distinta de 0. Pero con haber analizado estos dos casos, uno ya puede proyectar qué va a pasar con todos los demás casos, ¿no? Porque la clave en el caso 1 era que nos quedaba x menos a al cuadrado, y como era par el exponente, eso se mantenía siempre mayor o igual a 0. Y en el caso 2, la clave es que nos quedaba x menos a al cubo, y que como este era impar, sabíamos que el signo iba a cambiar. ¿Ah? Así que la conclusión es que si queremos clasificar un punto estacionario, o sea, un punto donde la derivada primera es 0, ¿no? Eso es lo primero. Tiene que ser un punto estacionario, o sea, si la derivada primera no es 0, ya no es ni candidato. ¿Está? Pero si estamos ante un punto estacionario y estamos en las hipótesis de Taylor, la clave es averiguar si la primer derivada que no se anula es de índice par. Entonces, si es de índice par, vamos a estar en la misma que en el caso 1, así que ahí lo que importará es si es positivo o si es negativo, ¿no? Cuando sea positivo va a ser mínimo y cuando sea negativo va a ser máximo. O si estamos ante que la primera derivada que no se anula es de índice impar, y ahí no hay que fijarse en nada, ¿no? Si la primera derivada que no se anula es de índice impar, ya sabemos que estamos en el caso 2 y entonces no va a haber un extremo relativo. ¿Está bien? Veámoslo en un par de ejemplos. Supónganse que nos dicen que este polinomio P sub 4 de x, 2 menos 3 por x menos 1 a la cuarta, es el polinomio de Taylor de orden 4 de una función f en 1. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza este polinomio, dice, bueno, este término independiente es el f de 1, ¿no? F de 1 es 2. No hay término en x menos 1, o sea que la derivada primera es 0. No hay término en x menos 1 al cuadrado, así que la derivada segunda también es 0. No hay término en x menos 1 al cubo, o sea que la derivada tercera también es 0, y recién aparece un término en x menos 1 a la cuarta, o sea que la derivada cuarta es la primer derivada que no da 0. ¿Está bien? Repito, este es el f de 1, o sea que si este lo pasáramos restando, como decíamos hoy, nos quedaría que f de x menos f de 1 sería equivalente a este que está acá, que es el primero que no se anula. ¿Ah? Entonces, claramente, como este exponente es par, estamos en la misma situación que en el caso 1, ¿no? ¿Ah? Nosotros sabemos que el signo de esta expresión va a ser menor o igual a 0. ¿Ah? La primer derivada que no da 0 es la derivada cuarta. Es índice par, estamos en el caso 1. ¿Sí? Y claramente la derivada cuarta tiene que ser negativa, ¿no? Ojo que la derivada cuarta no es este menos 3, ¿no? Porque este menos 3 en realidad es la derivada cuarta dividido factorial de 4. Pero claro, el factorial de 4 es siempre positivo, o sea que el signo de la derivada cuarta, para que acá quede un menos 3, el signo de la derivada cuarta tiene que ser negativo. ¿Ah? Así que la conclusión es que la función presenta en 1 un máximo relativo. ¿Está bien? Así que, a pesar de que no es exactamente el caso 1, el hecho de que este sea par hace que funcione igual que en el caso 1. ¿Sí? Esto sí, sabemos que va a ser menor o igual a 0 y por lo tanto es un máximo relativo. Veamos este otro ejemplo. Supónganse que el polinomio de grado 5 de una función en 1 es este que está acá. ¿Sí? De vuelta, este término independiente es el f de 1. ¿Sí? Si lo pasamos restando,
nos queda que f de x menos f de 1 es equivalente a este primer término, al menos 3 por x menos 1 a la 5. ¿Sí? Está claro que lo que está pasando acá es que no hay nada en x menos 1, o sea que la derivada primera es 0, no hay nada en x menos 1 al cuadrado, derivada segunda también es 0, y así hasta la derivada cuarta, ¿no? Recién la derivada quinta es la primera que no da 0. ¿Sí? Entonces, la primera derivada que no da 0 es la derivada quinta, que es de índice impar. O sea, yo cuando veo este x menos 1 a la 5, ya sé que el signo de esto cambia en 1, ¿no? Como este es impar, sé que esto va a cambiar de signo en el 1, y por lo tanto sabemos que f no va a presentar un extremo relativo. ¿Está claro? Y así que, viendo si nuestra situación es similar a la del caso 1, o sea, viendo si el primero que no vale 0 es par o es impar, nosotros ya podemos resolver cualquier problema en esta situación. ¿Está bien? Bueno, es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.